Ever Aquino autoriza. Señores, tocó Romero. Su majestad del fútbol pone frente a frente a General Caballero Cerro Porteño. Va jugando Rolón, que arrancamos como central por derecha. Central por izquierda es William Rivero. Ahí está Carlos Rolón entregando para William Rivero. Abriéndose Vargas. Cerro proponiendo la salida desde el fondo. Y va tocando Wilder y juega Alan. Y toca Wilder de una, pero no logra contactar. De vuelta a Robert Piridamota. La pelota para Alan, toca Cerro, llega Wilder, el pase para Fernando Romero, ahora Alan Fariña, quiere la gambeta, tira, Fernando Romero, el remate sale alto, a Rolón, va William Franco, centro, rechazo Maravil, insiste Alan. Zurdazo potente que se pierde cerca del poste derecho. Está en juego, está en cancha esa pelota. La peinó Clementino, la recupera Clementino, metió para Marabel y fue Marabel. Cerró Franco, salió Pupi. Hay saque de portería, dice Ever Aquino. La potencia de Marabel creándole problemas al fondo del Cerro. Le va a pegar a Auché y el centro, el golpe de cabeza. La pelota pasó por encima del travesaño. Ganó Clementino. Alfonso, insiste General Caballero, que tiene mucha gente arriba. El golpe de cabeza es de Enzo, que se había quedado en esa zona. Ahora Clementino busca girar, pide mano, rechaza la pelota Franco. Marabel, Bustos, le pegó Bustos. Hay saque de portería que corresponde a Cerro Porteño. 4 en la barrera. Bustos para entrarle de zurda. Auche le pegó. Hay saque de portería para Cerro Porteño. 23 minutos de partido. Va Alfonso de nuevo. Sigue Alfonso. Alfonso de zurda. Terminó muy mal la jugada. El asistente dice que no. Enganchó Alfonso. Viborita de por medio. Sigue Alfonso mostrando su habilidad. Auche le pegó. Le dio con veneno esa pelota. Saque de portería. Rolón Franco. Tiene Cerro Porteño. El pase sobre Carrascal. Insiste el rojo con la presión alta y gana, y Marabel, y va para el gol. Marabel tira. La pelota cerca del palo. Robó Marabel, pero perdonó después. Susto para Cerro Porteño. Esta es la acción que tuvo Junior Marabel. Carrascal se equivoca feo conceptualmente porque él estaba muy tapado para intentar allí una individual. Últimos segundos del primer tiempo del partido. José Vera, Leandro Corulo que va esperando el momento para retornar. Franco cuando escapa, Auché escapó de Rolón, Auché le pegó. Bobby Muñoz llena premios. El arquero y capitán de Cerro se quedó con la pelota. Espera Fernando Romero. Va Claudio Aquino. Lanzó Aquino arriba, va William Rivero, cabeceó un rebote. La pelota le queda al arquero. Domina Gustavo Areva, los va a quitar. El balón para Elías Alfonso, pide Clementino. Fue para Junior Marabel, para Clementino, recibió Auche, que mal le pegó. Carrascal con pausa, Carrascal le pega. Gustavo Arévalo sin problema se queda con esa pelota. Sí, Pepe. Acción con Aquino. Escapó y se fue Aquino. Aquino que la mete para Fernando. Está en el área. Fernando tiró. Tapó el arquero. Enzo tira. Salvó de cabeza Miller Marejo. Llegó Cerro con sensación de gol. Replica General Caballero. Con Elías Alfonso. Con Auché. Auché marcado por Carrascal. Auché tocando la pelota por lado derecho para Elías Alfonso. De vuelta Auché. Elías Alfonso que acelera, corre y va. Marca Vargas, vino el centro. Anticipó Rolón. Rechazó Rolón. Ahora quiere Marcelo Moreno. Enzo que retrocede. Franco que mete el pase. Va a buscar Marcelo Moreno. Con el físico Moreno. Giró. Moreno le pegó. Débil dominó el arquero Gustavo Arévalos. Logró girar, pero no remató bien Marcelo Moreno. En este tipo de situaciones. Aquí Rafael Carrascal por bajo, Marcelo Moreno aguanta, va Claudio Aquino, se levanta Marcelo, la pelota tocada, insiste Cerro, el remate de Carrascal salió alto por encima del travesaño. Llegamos a los 45, tiene Carrascal, vamos hasta los 49.
Julia 2 al cuarto e exhibe lo que ya informaba Pedro Pepi Torres. Ataca Cerro, pelota para Vargas, gana Vargas, está en juego, vino para Enzo, le pegó el arquero Gustavo Arévalo, salva el arco de General Caballero, le pegó Enzo, tiene Vargas, ahora Claudio, Aquino para Cerro Porteño, va Aquino se metió por el medio, juega para Carrascal, ataca Carrascal, le pega, saque de portería, esto se termina. Señores, terminó. El 0-0 es el resultado final. General Caballero y Cerro Porteño acaban de empatar en el estadio Carendí con marcador en blanco. Y un partido con un sabor a poco, más bien para Cerro Porteño, que si bien es cierto alcanza.